Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. Ha sucedido algo totalmente terrible en la arquidiócesis de León, en México. Una noticia que ha sacudido pues toda la arquidiócesis en México. Pero esto no es solamente un robo. No se trata únicamente de delincuentes entrando en una iglesia para llevarse un objeto valioso. Lo ocurrido en el templo de Nuestra Señora de la Esperanza es para millones de católicos, para ti y para mí, una profunda herida espiritual. Porque lo que fue robado no era simplemente un cofre dorado, ni una pieza artística, ni un elemento decorativo del templo. Lo que fue arrancado violentamente fue un sagrario que custodiaba al mismo Jesucristo presente en la Sagrada Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. La Arquidiócesis de León calificó este acto como un agravio a la fe del pueblo creyente. Y verdaderamente que lo es, porque para un católico el centro de la iglesia no es el sacerdote, no es el coro, no es la arquitectura del templo, ni siquiera el altar por sí solo. El corazón vivo de toda parroquia es el sagrario. Allí habita Cristo sacramentado. Allí permanece el Señor día y noche en silencio bajo las especies del pan consagrado. Muchos pasan delante pues de ese sagrario, del tabernáculo, sin comprender realmente lo que éste significa para el cristiano. Ven una pequeña caja dorada, a veces sencilla, otras veces pues adornada con gran belleza, pero no entienden que según la fe católica, allí está verdaderamente Jesús, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es un símbolo vacío, no es un recuerdo que tengamos los cristianos, un recuerdo sentimental, no es una representación psicológica de nuestro Señor Jesús. La Iglesia ha enseñado durante 2000 años que en la Eucaristía ocurre el misterio más grande jamás confiado a los hombres. Dios mismo permanece entre nosotros en ese pan eucarístico, en ese pan de los ángeles. Por eso, el sagrario suele colocarse en el lugar más digno, o debería de colocarse en el lugar más digno y reverente del templo. La lámpara roja, que está encendida, nos indica precisamente eso. Cristo está ahí presente. Cuando un católico entra en una iglesia y hace una genuflexión mirando el sagrario, no está saludando ese objeto, está adorando al Rey del universo que está ahí presente. Y aquí es donde esta noticia adquiere una gravedad inmensa, porque robar un cáliz ya es un sacrilegio. Robar imágenes sagradas es algo doloroso, pero arrancar un sagrario que contiene el Santísimo Sacramento es una profanación extremadamente grave dentro de la fe católica. Es tocar aquello que la Iglesia considera lo más santo sobre la tierra, el cuerpo de nuestro Señor. La historia del cristianismo está llena de mártires que prefirieron morir antes que permitir una profanación de ese tipo en la Eucaristía. En tiempos de persecución, muchos sacerdotes escondían
las hostias consagradas en cuevas, en catacumbas o incluso sobre su propio pecho para protegerlas, porque entendían que ahí estaba Cristo vivo. Hoy que vivimos en un mundo que ha perdido el sentido de todo lo sagrado, muchos ya no comprenden por qué una noticia así produce lágrimas en un sacerdote o en una anciana que reza diariamente ante el Santísimo. Pero el problema no es que la Iglesia exagere. El problema es que el mundo ha dejado de comprender quién está realmente en la Sagrada Eucaristía. Y aquí también debemos decir algo muy importante desde el punto de vista doctrinal. La Iglesia Católica considera este acto como un delito gravísimo. El Código del Derecho Canónico establece en el canon 1367 que quien profana o sustrae las especies consagradas incurre en excomunión automática, llamada late sententiae. Es decir, no hace falta esperar un juicio posterior para que esa pena espiritual exista. El propio acto coloca al culpable o a los culpables fuera de la comunión con la Iglesia mientras no haya arrepentimiento o exista una reconciliación. ¿Por qué una pena tan severa? Porque la Iglesia no está defendiendo oro ni propiedades materiales, está defendiendo el misterio central de nuestra fe católica, la Eucaristía, el tesoro más grande que poseemos los cristianos, más importante que sus edificios, más importante que sus obras de arte, más importante que la Basílica de San Pedro en el Vaticano, más importante incluso que todas sus estructuras visibles. De hecho, una iglesia puede quedar destruida por un terremoto, por un incendio o por una guerra. Y aún así, mientras el Santísimo Sacramento sea salvado, muchos fieles sentirán que lo esencial permanece intacto. Y hay otro acto y otro aspecto doloroso que a muchos se le oculta. Porque no pocos de esos robos terminan vinculados a rituales satánicos, profanaciones deliberadas o actos de odio contra la fe cristiana. Por eso la Iglesia suele pedir inmediatamente actos de reparación, horas santas y adoración eucarística cuando ocurre una profanación semejante. Porque el amor responde al odio. La adoración debe de responder a la profanación y la luz responde a las tinieblas. Y quizás esta noticia también deba servirnos para hacernos una pregunta incómoda. Incómoda, pero de obligatoria creencia. ¿Cuántos católicos pasan semanas enteras sin visitar a Jesús en el sagrario? Pregunta para ti y para mí. ¿Cuántos templos tienen al Señor abandonado mientras el mundo corre detrás de 1000 distracciones? A veces los enemigos de la fe parecen comprender mejor el valor espiritual de la Eucaristía que muchos bautizados tibios. Un satánico entiende que realmente Jesús está presente en la Eucaristía, mientras un cristiano católico, incluso de misa diaria, duda de ello. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos volver al silencio de esa adoración, volver a arrodillarnos ante el Santísimo, volver a enseñar a nuestros niños que el lugar más importante de la iglesia no es un escenario, ni las luces, ni el micrófono, sino el sagrario, porque allí te espera Cristo, en silencio, humilde, escondido, esperando a tus hijos. Y terminamos esta reflexión, hermano, hermana,
haciendo una pequeña oración de reparación antes, ante Jesús, Eucaristía. Pongámonos en actitud de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús sacramentado, hoy venimos ante ti con el corazón herido por esta profanación cometida contra tu presencia eucarística. Perdona, Señor, los sacrilegios, los desprecios y las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento del altar. Perdona la indiferencia de tantos corazones fríos. Perdona las comuniones hechas sin fe y sin amor. Perdona las veces que has sido abandonado en tantos sagrarios del mundo. Jesús, Eucaristía, creemos en ti, te adoramos, te amamos y te queremos reparar con nuestra humilde oración y nuestra adoración todo el dolor causado por este acto sacrílego. Te pedimos también por quienes cometieron este robo. Toca sus corazones, rompe las cadenas del pecado y de la oscuridad. Concédeles arrepentimiento verdadero antes de que sea demasiado tarde. Y a nosotros, Señor, danos hambre de ti. Haznos volver al sagrario. Haznos comprender que nunca estaremos solos mientras tú permanezcas entre nosotros. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Amén.